Buenos días con todos niños. Hoy día tenemos la Buenos días, separata profesor. 18. Buenos días, la separata 18 del lenguaje, eh, cuyo título es El trompo. ¿Qué es el trompo? El trompo es un cuento de la ciudad, el cuento urbano, escrito por el escritor peruano José Díez Canseco. Entonces, como su nombre lo indica, ¿no? El trompo es un instrumento de juego para los niños. Entonces, justamente es una característica de este cuento realista urbano. Bien, entonces todo cuento es para poder leer, interpretar, comprender, criticar, ilustrar, enjuiciarlo, ¿no? Enjuiciar en un sentido crítico, ¿no? ¿Cuál es la escala valorativa donde se le pone al cuento? En esa escala podemos ubicar el grupo social, el estilo, el comportamiento de los niños, etcétera. Entonces, toda literatura, más que todo en este entorno de la ciudad, del mundo urbano, el mundo de la ciudad, está enraizado justamente en los estilos de o modalidades de juego que practican los niños en un determinado momento y contexto. Bien, hoy en día es distinto, bien, como también hay trompo manual de lo que es una especie de un pedazo de tronco de palo y una complementado por un clavo o una parte metálica. También tenemos trompos eléctricos. Pero ¿qué nos dice el cuento? Voy a dar inicio con la lectura. En Lima, a Dios gracias, no hay nieve que caiga ni ha caído nunca. Apenas esa garúa finita de calabobos morenizando el mármol de las estatuas que ornan la alameda de los descalzos. Allá iban los amigotes del barrio a chuzar esa partida en que Chupitos había puesto todo su orgullo y angustiada esperanza. Bien, ahí tenemos la imagen del trompo y los niños en la práctica misma. Al principio, cuando Maita, por sugerencia del Zambito, propuso la pelea de los trompos, al propio Chupitos opinó que con tanta lluvia y barro no se podría jugar y como lo presumió, Carmona tuvo la mezquindad de burlarse. Lo que tienes es miedo de que te quite otro trompo. ¿Yo miedo? No seas. Entonces vamos al tirito y fueron al campo que conduce a la pampa de Amancaes. Carmona se apresuró a escupir la babita alrededor de la cual todos formaron un círculo. Maita disparó primero, luego Ricardo, después Faustino Zapata. Carmona midió la distancia con la piola, adelantando el pie derecho, pero cayó el último. Chupitos disparó y su púa se hincó detrás de la marca de Ricardo, quien resultó prima. Desgraciadamente, en público no podía sugerirle que mandase la cocina con que habría recuperado su trompo. Ricardo mandó. Quines, el trompo que ahora tenía Carmona, que antes había sido de Chupitos, se chantó ignominiosamente. En sus manos jamás se habría chantado, y allí estaba esperando que las púas de los otros trompos se cebaran en su noble madera de naranjo. Y los golpes fueron llegando. Maita le sacó una lonja y Faustino le hizo 2 quiñas de emparada, hasta que al fin le llegó el turno a Chupitos. ¿Qué podría hacer? Nunca sería el suyo ese trompo malamente estropeado ahora por la ley del juego que tanto se parece a la ley de la vida. En Guaracar, su trompo, para poner fin a esa vergüenza, ajustó bien la piola y pasó por la púa el pulgar y el índice mojados en saliva, midió la distancia y disparó con toda su alma. Una sola exclamación se escuchó. Lo rajaste. Chupitos ni siquiera miró el trompo rajado. Se alzó de hombros y, abandonando juntos al viejo el trompo nuevo, se metió las manos en el bolsillo y dio la espalda a la tira murmurando, ya lo sabía, y se fue. Los muchachos
no se explicaban por qué dejaba los dos trompos allí, tirados, ni por qué se iba pegadito a la pared. De pronto se detuvo. Sus amigos pensaron que iba a volver, pero Chupito sacó del bolsillo el resto del clavo que le sirviera para hacer la segunda púa de combate, y arañando la pared volvió a emprender su marcha hasta que se perdió, triste e inútilmente vencedor, tras la esquina esa en que tanto había ponderado al viejo trompo partido, ahora por su propia mano. Más legal, te digo, de naranjo purito, fragmento adaptado de 10 Canseco José el Trompo. Veamos el glosario. ¿Qué es un glosario? El glosario es una especie de vocabulario, ¿no? Es una especie de nomenclatura que nos da para poder conocer y manejar mejor las palabras con su significado. Ornar es adornar. Ignominia, vergüenza o deshonor público. Parsimonia, actuar con lentitud y sosiego al hablar u obrar. Enguaracar, envolver el trompo con la guaraca. Bien, entonces, ahora vamos a releer con la participación de ustedes. A ver, Padilla, en voz alta, lea la parte resaltada. Ya, profesor. En Lima, a Dios gracias, no hay nieve que caiga ni ha caído nunca. Apenas esa garúa finita de calabozos Morenizando. meronizando el mármol de las estatuas que ornan la alameda de los descalzos. Allá iban los amigotes del barrio a chuzar esa partida en que Chupitos había puesto todo su orgullo y su angustia la esperanza. Gracias. Veamos con Tupa en la parte resaltada. Okay. Al principio, cuando Maita, por sugerencia de Zambito, propuso la pelea de los trompos, el propio Chupitos opinó que con tanta lluvia y barro no se podía jugar. Y como lo presumió, Carmona tuvo la mezquindad de burlarse. Lo que tienes es miedo de que te quite otro trompo. ¿Yo miedo? No sea. Entonces vamos. Gracias. Profe, ya. Ya, prosiga. A ver, una voluntaria. Al arco. Hace profesor. Al tirito, y fueron al camino que conduce a la pampa de Amancaes. Carmona se apresuró a escupir la babita alrededor de la cual todos formaron un círculo. Maita disparó primero, luego Ricardo, después Faustino Zapata. Carmona midió la distancia con la piola, adelantando el pie derecho, pero cayó el último. Chupito disparó y su púa se hincó atrás de la marca de Ricardo, quien resultó prima. Desgraciadamente en público no podías sugerirle que mandase la cocina con que habría recuperado su trompo, y Ricardo mandó: Quiñes. Bien, el trompo que ahora tenía Carmona, que antes había sido de Chupitos, se chantó ignominiosamente. A ver, prosigue Díaz, ¿está? O Padilla, cualquiera de ellos. Padilla. En sus manos jamás se habría chantado, y allí estaba esperando que las púas de los otros trompos se cebaran en su noble madera de naranjo. Y los golpes fueron llegando. Maita le sacó una lonja y Faustino le hizo 2 quiñes de emparada. Hasta el fin le llegó el turno a Chupitos. ¿Qué podría ser? Nunca sería el suyo. Ese trompo malamente estropeado ahora por la ley del juego que tanto se merece a la ley de la vida.
Ya, muy bien. Dice, lenta, parsimoniosamente Chupitos comenzó a enguaracar su trompo para poner fin a esa vergüenza. Bien, ajustó bien la piola y pasó por la púa el pulgar y el índice mojados en saliva. Midió la distancia y disparó en toda su alma. Una sola exclamación se detuvo. Se escuchó. Se escuchó. Bien. Díaz, ¿está? Atento. Díaz. Sí, profe. Ya, lectura. Lo rajaste. Chupitos ni siquiera miró el trompo rejado. Se alzó de hombros y, abandonado junto al viejo, el trompo nuevo, se metió las manos en el bolsillo y le dio la espalda a la tira murmurando. Ya lo sabía y se fue. Los muchachos no se explicaban por qué él dejaba los dos trompos allí tirados, ni por qué se iba pegadito a la pared. De pronto se detuvo, sus amigos pensaron que iba a volver, pero Chupitos sacó del bolsillo el resto del clavo del que le sirviera para hacer la segunda púa de combate. Y arañando la pared volvió a emprender su marcha hasta que se perdió, triste e inútilmente vencedor, tras la esquina esa en que tanto había ponderado al viejo trompo, partido ahora por su propia mano. Entonces aquí estamos hablando de un entorno del juego de los niños con el uso del trompo. Entonces, el trompo tiene que girar, como lo suelen llamar, el trompo tiene que bailar, y en el disparo, ese término utilizado por el cuentista enguaracar. Enguaracar es cuando uno coge el trompo ya envuelto con el hilo y tira, y el trompo a una velocidad llega con su púa a otro trompo. En este caso, el trompo está partido, ¿no? Y acá se ve la soberbia de Carmona, ¿no? En que lo reta a Chupitos. Cuando Chupitos manifestaba que no quería el evento, pero dijo, lo que pasa es que tienes miedo que te quite otro trompo, porque Carmona en una fecha anterior ya le había quitado un trompo. Entonces, este es un juego que consiste en dar el disparo fuerte, dañar el trompo, romper el trompo o ganar también el trompo. Bien, entonces, aparte de los términos que hemos utilizado, por ejemplo, ya estoy explicando en qué consiste en guaracar, bien, o quiñe. Quiñe es cuando la púa del trompo llega al otro trompo y le saca un pedazo de madera, ¿no? Un pedazo de que lo va perjudicando ya al trompo, lo está debilitando prácticamente. Bien, estos juegos se practican a nivel nacional. Hoy en día casi está un poco ya alejado porque ya hay otros juegos, estamos en el campo de la tecnología. Bien, entonces también en el inicio dice, cuando en Lima, a Dios gracias, no hay nieve que caiga ni ha caído nunca, apenas esa garúa finita de calabobos morenizando el mármol de las estatuas que ornan la Alameda de los Descalzos. ¿Dónde está el escenario? La Alameda de los Descalzos está cerca a Plaza de Hecho, pertenece al distrito de Rímac. Todavía queda esa plaza a la Alameda de Descalzos. El término descalzos proviene de que en otrora hay un convento ahí, o hay más de un convento. Los monjes que habitaban este convento salían descalzos. Era una manera de manifestar su unidad y respeto hacia Dios. De ahí viene, desde la época colonial, este nombre de Alameda. Alameda porque habían álamos. Hoy en día ya es distinto, ¿no? De los descalzos. ¿Quiénes eran los descalzos? Los monjes o los sacerdotes que vivían en ese convento próximo. Bien, entonces, ahora los nombres de los muchachos aparece con sus apellidos en algunos de los casos, ¿no? Y desde luego que esto solamente es un fragmento del cuento. Bien, entonces vamos a empezar a desarrollar las preguntas con sus respuestas específicas que conciertan al cuento. ¿Quién es el protagonista de la historia? Ya. Aquí en la pregunta 1, el protagonista de la historia son varios nombres, pero cuando dice un protagonista, el personaje principal es
Chupitos, ¿no? Que humildemente no quiere retarlo a Carmona por la llovizna y el barro que había ahí. Entonces, pero Carmona por su soberbia le dice, lo que pasa es que tienes miedo. Entonces el personaje central es Chupitos, que en otra hora había perdido ya un trompo, que en ese momento ese trompo suyo ya está en poder de Carmona. Pero en este juego el perjudicado es Carmona porque Chupitos con el trompo nuevo lo raja, lo parte en dos, su trompo. ¿Bien? Entonces el personaje de la historia es Chupito, ¿no? Niño que se enfrenta al reto de Carmona y lo parte su trompo y abandona el juego. ¿Bien? Ya, entonces, en lenguaje o en comunicación tenemos, para decirlo de distintas formas o maneras, la estructura o el mensaje mediante oraciones. O podemos decir, Chupitos, el vencedor del evento frente a la propuesta de atrevimiento de Carmona, ¿no? Chupitos rompe su anterior trompo, que ya no era suyo, y deja ambos trompos en el escenario y se retira. ¿Dónde se jugó la partida de trompos? Pregunta 2. En la Alameda de los Descalzos. Acá vamos a completar, ¿no? O también se puede decir, ¿dónde se jugó? La partida de trompos se jugó en la Alameda de los Descalzos, que se encuentra en el distrito del Rímac, que se encuentra en el distrito del Rímac frente a un convento, y cercano a la plaza de Hacho, Bien. Vamos a la pregunta 3. ¿Quién tenía el trompo que antes había sido de Chupitos? Recuerden que en la historia, acá no aparece en texto, Carmona en una fecha anterior la había vencido en una partida de Chupitos y se apoderó del trompo de Chupitos, que esa es la regla del juego. Pierdes o ganas. Entonces, ¿quién tenía el trompo que antes había sido de Chupitos? No, Carmona. El niño o muchacho Carmona era el que tenía el trompo anterior de Chupitos, Carmona. 4. Según el cuento, ¿en qué consiste el juego de los quiñes? ¿No? El juego de los quiñes, de acuerdo a la regla del juego, es tirar el trompo hacia otro trompo, con la púa directamente. Entonces, dependiendo cómo cae la púa, va dañando el trompo. ¿Bien? De acuerdo a la norma, es un juego. ¿Quién es el que va a colocar el trompo en el medio? ¿Bien? Son normas o reglas del juego. Entonces, el quiñe significa estropear o malograr con la punta del trompo de clavo afilado, en que con la fuerza del tiro, como se llama en el cuento del guaracazo, con esa fuerza da un fuerte impacto que lo puede partir o el quiñes un pedazo del trompo. ¿Bien? Entonces ahí responden con sus propias palabras. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, profesor. Ya, muy bien, prosigo en la siguiente. ¿Por qué a Chupitos le resultaba tan humillante un trompo quiñado? Bien. En todo evento, mire, explico primero, en todo evento, en toda controversia, en toda justa, en todo encuentro deportivo, porque es parte del deporte, el juego también, siempre un instrumento estropeado ya es una característica que se siente emotivamente dañado el dueño, ¿no? Con un trompo quiñado, porque está perdiendo en el ruedo, en el tiro. En cualquier deporte, en cualquier juego, siempre el perdedor está emotivamente dañado, perjudicado, triste, ¿no? Entonces eso lo hemos visto en diferentes juegos, en las Olimpiadas, en los partidos de los mundiales en el fútbol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué a Chupito le resultaba tan humillante un trompo quiñado?
En las normas del juego, el perdedor siempre es afectado emotivamente. ¿Y qué es lo emotivo en el perdedor? Está la tristeza, la preocupación, la falta de energía, el desgano, la antipatía, la indiferencia, ¿no? Entonces, un trompo quiñado es parte humillante, dicto. Un trompo quiñado es parte humillante en el juego o ruedo. En el juego o ruedo. De acuerdo a las normas. De acuerdo a las normas. Punto y coma. Emotivamente aflora en la tristeza, coma, melancolía, coma, preocupación, coma, desgano, coma, falta de energía, coma, etc. ¿Bien? Con sus propias palabras pueden responder también esa pregunta 5. La pregunta 6. ¿Qué entiendes por la frase? La ley del juego se parece a la ley de la vida. Bien. Ya, la frase. Explico primero. Todo juego tiene una norma. Hay reglas de juego. No. En todo juego hay reglas. Cualquier deporte se sujeta a reglas y normas. Y esos juegos no es que libremente yo lo voy a hacer a mi estilo, a mi manera, no. Entonces, los juegos callejeros, como en este caso del mundo urbano, también tienen sus reglas. Entonces, esas reglas están para hacer que los que participan en el juego tienen que obedecer y respetar esas reglas. Y en la vida del hombre, en la ley de la vida, también hay reglas, hay normas. Nadie puede hacer lo que quiere en la vida. Nos sujetamos a reglas o normas. Y en los juegos existen reglas o normas. ¿Qué juego no tiene reglas o normas? El ajedrez, por ejemplo. El fútbol, el vóley, el básquet, están señalados por normas, por reglas claras y precisas. Entonces, respondemos ahí. La frase implica que todo juego o tipo o modalidad, que todo juego, tipo o modalidad que se practica, está sujeto a reglas o normas. Está sujeto a reglas y normas. Punto y coma, donde el participante se sujeta a ello. Donde el participante se sujeta a ello. El participante se sujeta a ello y se practica el respeto, sujetándose a esas reglas. Y en la vida, punto y coma, y en la vida, el hombre se desarrolla en función a leyes o normas. Leyes o normas. Bien, pasemos a la pregunta 7. ¿Alguna pregunta hasta aquí, niños? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. Sí. 7. ¿Crees que Chupito resultó vencedor o perdedor del juego? Ya. Chupitos resultó vencedor del juego, porque su ex trompo, frente a la soberbia de Carmona, cuando Chupitos dice, no, la garúa y la lluvia generan barro y ahí es fastidioso jugar, se van a ensuciar los trompos, porque los trompos tienen que estar en el suelo, en el ruedo. Cuando se le tira con el brazo, que acá en el cuento dice guaracazo, la forma de tirar, donde el trompo se dirige a un lugar y tiene que bailar a velocidad, pero tiene que afectar a un trompo. Entonces, ¿cree que vencedor, Chupito se resultó vencedor o perdedor? Chupito resultó vencedor del evento del juego frente
frente a la soberbia de Carmona. Punto y coma, abandona los dos trompos, no se lo lleva, porque ya el trompo, su ex trompo ya no servía, estaba partido, pero su nuevo trompo también, ¿por qué lo deja? Abandona los dos trompos en un estilo de orgullo personal. También es un orgullo. Empieza con una humildad, ya, en un sentido de orgullo personal. Punto y coma, pero subsanando una derrota anterior. Subsanando una derrota anterior con esta nueva victoria. Con esta nueva victoria. Pasemos a la siguiente. 8. ¿Consideras que la revancha es adecuada en los juegos? ¿Por qué? La revancha es adecuada en todo evento, todo juego, porque es una manera de dar oportunidad al perdedor. Considero o consideramos que la revancha es adecuada en todo tipo de juego. En todo tipo de juego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la respuesta es en un solo porque. ¿Por qué es de pregunta? Y la respuesta en porque en una sola pregunta, en una sola emisión. Porque es razonable, justo, de que el perdedor tenga una segunda oportunidad. Tenga una segunda oportunidad. Razonable y justo. Lo vemos en el fútbol, por ejemplo. Generalmente hay revanches, ¿no? Razonable y justo. Bien, 9. ¿Por qué el autor denomina al protagonista causando el diminutivo? Ya, ¿por qué el autor denomina al protagonista causando el diminutivo? ¿Cuál es el diminutivo? Chupitos. Si no habría diminutivo, en aumentativo sería chupote, chupazo, de chupo. ¿Qué es chupitos? A ver, en un lenguaje coloquial. La palabra chupo es una bola, es, digamos, es una afección al cuerpo, puede ser en el cuello, en cualquier parte, ¿no? Somático, en cualquier parte somático, una bolita que crece, ¿no? Eso lo llaman chupo generalmente. Pero figurativamente chupo significa ya algo que es negativo para la condición y la salud del hombre. Y en este caso, chupitos es una especie de nombre, no exactamente nombre, porque los otros niños tienen su apellido, Carmona, Maita. ¿Ya? No creo que los padres, acá vamos a la crítica, retrocedemos en el cuento, porque Maita es un apellido andino, ¿no? Del mundo andino, nacional. Entonces, por ejemplo, acá, Carmona es un apellido que no se le está ofendiendo ahí, Carmona. Pero Chupitos es en un sentido diminutivo y despectivo. Entonces, ¿de dónde tiene origen el término Chupitos? Es una forma de desprecio, de marginación, de discriminación. Porque los demás tienen su apellido acá, por ejemplo, Maita, o el otro, por ejemplo, acá también, despectivo, Zambito, ¿no? En cambio, acá, Carmona, Maita, Ricardo, Faustino Zapata, tienen sus propios apellidos y nombres. En cambio, el caso de Zambito y Chupitos se les denomina como personaje central, pero en forma despectiva, diminutiva. Entonces, en el cuerpo, retomo, salgo un poco del cuento. La palabra chupo es, o chupito, chupo, es una afección a cualquier parte del cuerpo humano, que es una bola que se hace y en el interior puede haber pus. Entonces, para cualquier persona el chupo es un mal, es una enfermedad, es algo despreciable. Y cuando se le pone a una persona este nombre, también despectivamente despreciable se está dando. Como el caso, por ejemplo, de Zambito, no respetando, entonces, ahí.
Entonces la pregunta es, ¿qué entiendes por la frase? Acá está. ¿Crees que Chupito resultó vencedor? No. ¿Consideras que la revancha? Tampoco. ¿Por qué el autor denomina al protagonista causando el diminutivo? ¿Es conveniente? Bueno, todo escritor o todo narrador va a respetar cómo se expresan los protagonistas en el entorno vivencial. El escritor manifiesta con fidelidad, con respeto, con veracidad, cómo, con qué nombre se menciona al protagonista. Sus compañeros le dicen Chupitos, se le conoce por Chupitos, o Zambito, que el otro, ¿no? Entonces, se respeta eso. Pero en cuanto a los valores, en cuanto a la discriminación, ya no sería aceptable, porque actualmente ya no se puede discriminar a las personas, ¿no? La discriminación también está penada por las leyes del Código Penal. Entonces, ¿pero qué sucede? Que un escritor tiene que presentar los nombres tal como se dice en el medio para que su literatura, para que su narración sea más ágil, tenga más identidad y más real, en dos vertientes, ¿no? No es correcto decirlo pues en diminutivo ni en despectivo. No solo es diminutivo, sino es despectivo. Alguien se llama, por ejemplo, Chupo, el término Chupo, está mal dicho, Chupipos. No, es muy distinto decir Francisco, Enrique, Héctor, María, Miriam, qué sé, hay respeto. Pero si le vas a poner un diminutivo despectivo, aparte, la pregunta debía ser mejor, diminutivo despectivo. No es lo correcto en cuanto a los valores, pero si el escritor tiene esa libertad de decir en ese sentido con esas frases. El escritor tiene esa libertad de presentar su manifestación de artística mediante las letras, en ese sentido. ¿Bien? Entonces, ahora sí, con esta sesión que ya se terminó, vamos a pasar a las preguntas. A ver, Padilla, tu tema de argumentación. Profe, no encuentro lo que había hecho, no lo encuentro. Creo ¿Cuál que se era me el borró. tema? El razonamiento lógico. Pero ese tema lo habías escogido. Tú lo habías escogido. Conoces un poco el razonamiento lógico. Entonces, ¿quieres seguir con ese tema? Sí, profesor. Ya, entonces te voy a dar pistas, pero debes anotar. En el razonamiento lógico tienes que tocar un poco de las neuronas, de la capacidad del cerebro de razonar, pensar, resolver un problema. Entonces, el razonamiento lógico va a dos vertientes, a las falacias son las mentiras, y a las tautologías. Las tautologías son verdadero, 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 a lo que es lo verídico, lo verdadero. Entonces, el razonamiento lógico va en dos vertientes, en lo que es lo verdad y en lo que es lo falso. Lo que es lo falso son las tautologías y lo que es lo verdadero son, en lo que es lo falso son las falacias y en lo que es lo verdadero están las tautologías, las repeticiones verdadero, verdadero. Bien, por ejemplo, en un razonamiento, no, el razonamiento lógico no solamente va a números, también puede ir a expresiones. Si yo digo, el Perú está en Sudamérica, el Perú es latinoamericano, es un país latinoamericano. El Perú es un país de la zona andina, pertenece a la zona andina y mínimamente a la costa. Se suele llamar trapecio andino, o sea, hay varias formas. ¿Bien? Entonces, ¿el razonamiento lógico de qué sirve al hombre? El razonamiento lógico sirve para que la persona sea más crítico, sea más analítico, sepa razonar, sepa preguntarse. Desde que hay una pregunta, ya es un razonamiento en que tiene que resolver su cerebro. Entonces, el razonamiento lógico hace más reflexivo a la persona. Practica con las neuronas, sus neuronas son más ágiles para poder desarrollar o descifrar o descubrir o responder a una interrogante o algo que se desconoce. Tú lo puedes trabajar también en razonamiento matemático, ¿no? Pero eso ya depende. O en forma general lo que te estoy dando pautas, Padilla.
Entonces, en todo razonamiento lógico va a estar la observación, la concentración, ¿no? La observación, la caracterización de aquello que está dando crédito, cuál es su temática, ¿no? ¿Cuál es su temática? Bien, entonces, para el día de mañana trata de, quiero que lo leas, cuánto has avanzado sobre eso, siempre, y toda argumentación debe tener ciertamente con sus ejemplos. Por en el caso de Padilla, en argumentación dirá, pues, ¿no? La capacidad de razonar hace más ágiles a las neuronas. Quien va razonando, te lo tiene activo sus neuronas. Y si no razonamos, nuestras neuronas están atrofiadas. Desde luego que sí, se atrofia porque no estamos practicando el juego. Los niños practican el juego, pues se sienten bien. Pero si vamos a decir a un niño que vamos a caminar 1 kilómetro para arriba, no, mucho sol, me voy a cansar, ¿para qué? Negativismo. O sea, no quiere incrementar para su fortaleza física. Entonces, siempre toda argumentación tiene que ir en base a un tema, a aquello que se puede observar y a aquello que lo puedes convencer al auditorio. ¿Bien? A ver, Tupa, su tema de argumentación. Tupa, ¿Sí, profe? ya, ¿tiene su tema de argumentación, niña? Profe, recién lo estoy avanzando. Ya, recién lo está avanzando. Bien, entonces para el día de mañana, por favor, tengan redactado. Siempre uno puede tener errores, nadie es perfecto. Entonces, en cuanto a la redacción, redactando se aprende. Ustedes lean para mañana, entonces yo estoy dando para dar las orientaciones, los alcances o rectificar de repente algunos, por ejemplo, reorientar. Es importante, ténganlo por redactado, ¿ya? Entonces mañana seguimos preguntando sobre los últimos 10 minutos, en los últimos 10 minutos sobre su ejemplo de argumento, porque ya estamos cerca, ya estamos llegando a la primera quincena de septiembre, solo faltan 15 días y una semana más para el evento de las argumentaciones. Por favor, hasta el día de mañana. Hasta mañana, profesor.